Son imágenes del Palacio Real de Madrid, donde va a tener lugar el acto militar, una parada militar convocada en lugar del desfile habitual de todos los años, porque la pandemia condiciona también esta celebración en el día de la fiesta nacional. Buenos días, estamos junto al Palacio Real. Están escuchando todos los preparativos para ese desfile que comienza a las 12, un desfile marcado por la pandemia, con un lema elegido precisamente para recordar que todavía seguimos en esa situación. Lo que nos une va a ser también un homenaje a todos los que siguen cada día luchando contra el coronavirus. Un desfile reducido, un acto que vamos a ir contándoles en directo aquí en Televisión Española. Con nosotros en este set junto al patio de armas del Palacio Real está José Luis Gutiérrez, del Ministerio de Defensa. Buenos días. Hola, buenos días. Va a ser muy distinto lo que vamos a ver a lo que hemos visto otros años. Para empezar, 527 frente a más de 4.000 del año pasado, militares. Es una gran diferencia porque, como bien se ha mencionado, el COVID, la pandemia, nos ha causado este trastorno, este cambio, pero yo creo que va a ser lo suficientemente solemne y suficientemente vistoso para recordar y saber que es el Día de la Fiesta Nacional. Vamos a ir contando todos los detalles de lo que va a pasar aquí a partir de mediodía, mientras vemos las imágenes de las unidades que van a participar, José Luis, en ese desfile, en ese mini desfile. Sí, así es. Podemos mencionar que, por ejemplo, como es habitualmente, el día de la fiesta nacional, las unidades desfilaban con compañías, digamos que era la unidad que se utilizaba habitualmente, la unidad base. En esta ocasión, como van a poder ustedes comprobar, las unidades están en una entidad de sección, es decir, aproximadamente 30 hombres y mujeres son los que van a ser representantes de cada una de las unidades que vamos a ver. Son unidades de los 3 ejércitos, de la Unidad Militar de Emergencia, de la Guardia Real y, por supuesto, de la Legión, que es otro de los acontecimientos de este año, que celebra su centenario, lo celebró el 20 de septiembre pasado. Almudena Guerrero, del Área Nacional de los Servicios Informativos de Televisión Española, buenos días. Es una cita cargada de detalles y de gestos políticos. Hemos visto ya algunos. Para empezar, nos ofrecían las cámaras la imagen de Pablo Iglesias. Es la primera vez que acude a conmemoración de la fiesta nacional y lo hace formando parte del gobierno. Así es, hasta ahora siempre había declinado la invitación como secretario general de Podemos. La noticia es que hoy acude en calidad de vicepresidente segundo del gobierno, pero además la noticia es que coincide por primera vez con don Felipe después de las críticas de Pablo Iglesias ante la polémica ausencia de don Felipe en el acto de los jueces en Barcelona, y coincide por primera vez también con Carlos Lesmes, a quien precisamente le hemos visto en un corrillo después de que el juez García Castellón pidiese al Tribunal Supremo que investigara a Pablo Iglesias por la posible comisión de 3 delitos en el caso Dina. Otra de las imágenes que se está esperando, otra de las cosas destacadas de esta cita, es que por primera vez, lo veremos en unos minutos, está prevista la llegada del presidente del gobierno a las 12 menos 5, un poquito antes, va a coincidir Pedro Sánchez con Isabel Díaz Ayuso desde que se declaró el estado de alarma en Madrid. Todas las miradas van a estar puestas sobre ellos. Llevan mucho tiempo con el foco detrás. Como decías, es la primera vez ese cara a cara Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso después de ese Consejo de Ministros extraordinario en el que se declaraba el estado de alarma tanto en Madrid capital como en 8 municipios. La relación está más tensa que nunca entre las dos administraciones. Ayer mismo, en una entrevista en el diario El Mundo, Isabel Díaz Ayuso acusaba al gobierno de ser autoritario, le acusaba de sembrar el caos en la Comunidad de Madrid, y el día anterior desde Portugal el presidente decía que todo gobernante debe priorizar salvar vidas, en un mensaje velado clarísimamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Otro día estaríamos todos pendientes de los gestos si no nos llegaba el sonido. Hoy las mascarillas nos van a impedir traducir esas conversaciones, ¿no, Almudena? Porque es otro de los detalles que nos recuerda la situación en la que estamos, y es que estamos en pandemia y es la primera vez en este acto en el que coinciden los 3 poderes del Estado, es el único al año en el que ocurre esto. Todos los participantes van con mascarilla. Aunque este año ha habido una excepción, que fue el 16 de julio, el homenaje de recuerdo a las víctimas, que ahí también fueron convocados y estaban citados todas las autoridades de los poderes del Estado, precisamente en este mismo escenario, Ana. En este mismo escenario es donde se hizo el homenaje a las víctimas del COVID en el mes de julio, y vuelve a ser el sitio elegido en este caso. Ya vemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al alcalde, que se unen a la ministra de Defensa y al GEMAT
para recibir al presidente del gobierno, que es el primero que llegará antes de los Reyes, que lo harán, José Luis, a las 12 en punto. Exactamente, aquí estamos viendo, como mencionabas, a las autoridades que están esperando, a quien se ha unido el jefe del cuarto militar, el almirante jefe del cuarto militar, y son las autoridades junto al presidente del gobierno que recibirán a sus majestades los Reyes. Su presidente del gobierno hará acto de presencia en breves minutos. Quizás les llegue el sonido del grupo de personas que se han reunido junto al Palacio Real. Es verdad que se ha hecho todo pensando en evitar aglomeraciones, se ha hecho un acto muy reducido precisamente por ese motivo, y estamos oyendo los gritos que están coreando las personas que se han reunido justo aquí, junto al Palacio Real. No sé si nos llega la conversación de este corrillo entre la ministra y... Recordamos que están esperando al presidente del gobierno y que, como decía Almudena, hay mucha expectación por ver el encuentro entre Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso. Y precisamente el alcalde de Madrid decía también que va a pedir que se levante el estado de alarma en Madrid. Él asegura que los datos le dan la razón para que se tome esa medida. María Relaño está junto a ese grupo de personas que decía se han reunido justo en la puerta del Palacio Real. María, les estamos escuchando desde aquí. Hay todo tipo de gritos y de consignas. Sí, así es, les hemos escuchado decir varias cosas, muestras de apoyo a la monarquía, también críticas contra los medios de comunicación, pero sobre todo las críticas han ido... ¿Nos llega el sonido? Un segundo. ¿Sonido? ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Sí? Bueno, pues como os decía, esos cánticos que estamos escuchando ahora mismo contra los medios de comunicación, pero la mayor parte de esos gritos han ido contra el gobierno. Pedían la dimisión del Ejecutivo, y aunque este ambiente no tiene nada que ver con lo que hemos podido ver otros años en los desfiles abarrotados, sí que ha habido quienes han querido acercarse hasta aquí, a las inmediaciones del Palacio Real, en un día de la hispanidad especialmente atípico en Madrid debido al estado de alarma. Seguro que muchos planeaban venir hasta aquí este puente y no han podido hacerlo debido a las restricciones, pero podrán ver todo el acto aquí en Radio Televisión Española. Mientras María Relaño nos contaba cuál es la situación justo en la puerta del Palacio Real, hemos visto distintas imágenes. Estaba Santiago Abascal, vimos a Carlos Lesmes hablando con Carmen Calvo, el presidente del Constitucional, y decíamos que hay algunas dificultades para reconocer a todo el mundo precisamente por la mascarilla. Por la mascarilla. Y tenemos al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, que esta mañana escribía en las redes sociales un tuit con motivo de esta fiesta nacional. Decía que qué orgullo poder decir viva España, y este año más que nunca viva el rey. Escribía en redes sociales. También el presidente del gobierno en Twitter se ha pronunciado: diferente por la pandemia, recordemos más que nunca lo que somos, decía Sánchez, una España solidaria, abierta, plural, que progresa sin dejar a nadie atrás. Avancemos unidos por el bien común, con ilusión, para ganar nuestro futuro. Decíamos, Ana, que la pandemia lo ha cambiado todo. De hecho, nos hemos quedado sin la recepción, sin el tradicional besamanos al que acuden representantes de la sociedad civil, representantes del mundo de la cultura, de la ciencia, de los medios de comunicación, y ahí es donde se llega el presidente del gobierno. Ahí está. Efectivamente, no habrá esa recepción. Que es donde se producen los tradicionales corrillos, esa oportunidad que tenemos los periodistas para poder acercarnos y sacar algún titular. Hoy nos vamos a tener que conformar con estas imágenes que a veces dicen mucho. Dicen mucho. En este caso vemos que efectivamente los saludos han desaparecido. Vemos cómo se han llevado la mano al corazón para saludar el presidente del gobierno. Es la tercera fiesta nacional para Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Es la primera del gobierno de coalición. Creo que se dirige ya a saludar a Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de Madrid, a José Luis Almeida. Y creo que va a quedarse quizás en eso, ¿no? En un saludo al Almudena. En un saludo. Después veremos las interpretaciones que hacen cada uno, pero estos son los minutos previos a la llegada de los Reyes. Otra de las novedades que vamos a ver, José Luis, hoy es que se va a condecorar a 6 militares
en nombre de todos los que han participado en la Operación Balmis. Luego lo contaremos y lo recordaremos cuando se produzcan esas condecoraciones, pero eso también le da otro carácter especial y recuerda que estamos en pandemia. Efectivamente, van a ser condecorados con una medalla creada específicamente para reflejar los méritos para todas las personas que han participado en la Operación Balmis. Y efectivamente se trata de 6 militares que son los que van a recibir esa condecoración en nombre de todos aquellos que han participado durante los meses que duró la operación. Lo veremos durante la transmisión, son representantes de los 3 ejércitos, la UME, la Guardia Real, es decir, como indicábamos, es una muestra de todos aquellos que durante estos meses han estado haciendo todo tipo de misión, desde desinfección, transporte, logística, transporte aéreo, es decir, todo aquello que las autoridades han demandado de las Fuerzas Armadas. Almudena, es muy distinta la imagen que estamos viendo de lo que ocurrió hace 3 semanas, creo que no me equivoco, cuando se vieron en la sede del gobierno madrileño Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. La situación ha cambiado mucho y esa tensión que tú mencionabas ha ido en aumento. Esa reunión fue el 21 de septiembre, que fue la famosa foto de las banderas con el presidente del gobierno, Isabel Díaz Ayuso. Era la primera vez que los dos mantenían una reunión bilateral desde que Isabel Díaz Ayuso llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y la tregua política duró apenas 5 días, porque ese lunes hubo llamamientos de ambas partes a cooperar, a trabajar juntos, a dejar a un lado las luchas partidistas, y esa misma semana, el viernes, presenciamos 2 ruedas de prensa en paralelo, Moncloa contraprogramando al viceconsejero de Sanidad con 2 planes distintos, y después días de versiones diferentes, de rumores de una posible intervención del gobierno en la comunidad. Esa orden ministerial de Sanidad, pues aplicando esas medidas, ese cierre de Madrid y otras restricciones en 8 municipios, y el TSJ de Madrid tumbando esa decisión hasta el viernes pasado con ese Consejo de Ministros extraordinario declarando el estado de alarma en Madrid, capital y 8 municipios. Hay que dejar claro eso, porque se habla de estado de alarma en la Comunidad de Madrid. No es así, es en la capital y en 8 municipios. Salió además Alcalá de Henares, que era uno de los que en principio también iba a estar incluido y no lo está. En unos minutos llegarán los Reyes, que van a presidir esta conmemoración, esta celebración de la fiesta nacional, con un acto que se ha adaptado a la situación de pandemia. Las distancias lo vamos a ver también en los saludos a las distintas autoridades. Nos han ido ofreciendo imágenes de algunos de los presidentes autonómicos. Vemos ahí en pantalla a María Chivite de frente, la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Van a estar casi todos. 2 de los que nunca están no van a estar, el Lehendakari y el presidente de la Generalitat, pero además hay otra ausencia. Sí, la ausencia del presidente de Aragón, Javier Lambán, por motivos de salud, y la presidenta de Baleares, que no ha asistido al considerar que las medidas sanitarias que se están aplicando actualmente recomiendan limitar los desplazamientos. Sí ha asistido al acto que se ha celebrado o que se va a celebrar este mediodía en el Palacio de la Almudaina. Además de Pablo Iglesias, que siempre había declinado participar como representante de Podemos en este acto, en el desfile del 12 de octubre, están también el resto de los ministros de Podemos. Han explicado que acuden en representación del gobierno, es un gobierno de coalición, y por eso Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón están también, entre otros ministros de esa formación, en el acto convocado para la fiesta nacional. Alberto Garzón, que fue también muy crítico con don Felipe a raíz de esa llamada que desveló Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Llegó a decir Alberto Garzón que el rey maniobraba contra el gobierno y cuestionó la neutralidad del monarca. Ahí todo preparado para la llegada del rey. Podemos avanzar lo que ocurrirá, José Luis, en cuanto entre en este Palacio Real. Sí, Su Majestad el Rey será recibido a pie de coche por el presidente del gobierno y las autoridades que le acompañan, y a continuación se rendirán los honores de ordenanza, que es el toque del himno nacional, con las 21 salvas de
ordenanza. Posteriormente, don Felipe pasará revista a la fuerza que está desplegada en el patio, que aquí vemos algunas de las unidades que forman parte de esa agrupación de honores, y posteriormente tendrá lugar el saludo a las autoridades. Como pueden contemplar en esta imagen, pues lo que mencionábamos anteriormente de las distancias y de la disminución de los efectivos con respecto a ocasiones anteriores de celebración del Día de la Fiesta Nacional. Poco más de un 10% de los que suele haber otros años, más de 4.000, y hoy decías el número exacto, 527. 27 van a participar. No sé si tenemos que llamarle parada militar, acto militar, es muy complicado, sí. Los términos adecuados. En esta ocasión se podría denominar de las dos formas, parada militar o acto militar. Tendría vigencia cualquiera de las dos expresiones. Pero también me gustaría mencionar alguna imagen que hemos visto anteriormente, que son al fondo del patio, hemos visto cerca de del mástil una formación con distintos uniformes, diversos uniformes, que son personal civil que ha estado colaborando también en la operación Balmis, o mejor dicho, en la lucha contra la pandemia. Tenemos a personal de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y también de Protección Civil de Getafe. Y ahí vemos la llegada de los Reyes a la Plaza de la Armería. Y como nos anunciabas, José Luis, ahí está preparado el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa y las autoridades de Madrid para darles la bienvenida. Vienen acompañados de sus dos hijas, la reina y el rey. Qué distinto, José Luis, ¿no? Después de ver esa comitiva avanzando por las calles de la Castellana, escoltados por el Cuadrón de la Guardia Real. Qué diferente ahora. Sí, efectivamente, aquí vemos como el saludo es a distancia, manteniendo todas las medidas preventivas por causa de la pandemia, y lógicamente también se echa en falta el traslado por las calles de Madrid con la escolta del escuadrón de tanto a caballo como también el escuadrón de motocicletas, que son los que habitualmente acompañan al rey durante su trayecto hasta la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Aquí tenemos un detalle, hemos visto como el almirante jefe del cuarto militar ha entregado a don Felipe la bengala, el bastón de mando. En estos días hemos cumplido con el protocolo, José Luis, aquí no ha habido cambios. No, aquí se ha cumplido escrupulosamente las ordenanzas con respecto a los honores, y a continuación veremos cómo también se sigue cumpliendo las ordenanzas. Su Majestad pasará revista a toda la agrupación que está formada en el patio de la Armería. Aquí vemos como el teniente coronel, jefe de la agrupación de honores, se acerca para dar novedades, y pasará revista, como decíamos, a todas las unidades que están ahora mismo desplegadas aquí en el patio de la Armería. José Luis, el rey lleva el uniforme del capitán general del Ejército del Aire. Cada año va rotando. Sí, en todos estos actos protocolarios o actos institucionales, Su Majestad va rotando los uniformes de los tres ejércitos, es decir, Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. En esta ocasión, como bien se comentaba, le vemos con el uniforme del Ejército del Aire. Es un acto para el que los militares se preparan durante todo el año y que hoy ven cómo se ha quedado reducido
Pero ellos mismos han estado muy implicados en toda esta lucha contra la pandemia, siguen estándolo porque a la Operación Balmis le sustituye la Operación Baluarte, siguen participando, ¿no, José Luis, en todo este proceso? Sí, por supuesto, hay que recordar que la ministra de Defensa ofreció a las comunidades autónomas 2.000 rastreadores militares, de los cuales podemos decir que en estos momentos más de 1.700 están actuando en colaboración con las comunidades autónomas. Aquí vemos cómo Su Majestad el Rey está pasando revista. En primer lugar vemos a la escuadra de gastadores de la Guardia Real y la unidad música reducida, esto hay que mencionarlo, reducida de la Guardia Real. Y ahora veremos cómo pasa delante de una sección de la Guardia Real, que por cierto está formada por componentes de los 3 ejércitos. Ahora saludará la bandera y veremos que la bandera se inclina, es la única vez. Aquí vemos cómo responde al saludo. Aquí tenemos una sección de la Academia Central de la Defensa formada por alféreces de 4º, 5º y 6º de Medicina, es decir, en esta ocasión son del Cuerpo Militar de Medicina. Aquí tenemos los organismos civiles que los que mencionabas, sí. Exacto. Veremos cómo la Policía Municipal o el Cuerpo de Bomberos de Madrid van incluso con el uniforme de gala, igual que el personal militar. Aquí vemos al personal del SUMA, al personal de Protección Civil, SAMUR, Policía Municipal. José Luis, la bengala que lleva en la mano izquierda el rey fue la que le regalaron las Fuerzas Armadas en la Pascua Militar en 2016. Exacto, es un signo de mando, es decir, normalmente es una tradición antiquísima donde los generales, los jefes de las unidades portaban el bastón de mando. Y en esta ocasión, como podemos contemplar, el rey la lleva indicando que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y en el cuello la Orden del Toisón de Oro, que también lo lleva la princesa Leonor. Concedida por su padre, por Su Majestad el Rey, efectivamente. A quien veremos a la princesa de Asturias, a quien veremos dentro de unos días en otro acto muy importante, que es la entrega de los premios que llevan su nombre en Oviedo. Sí, poco a poco. La princesa Leonor va teniendo más presencia institucional. El pasado 16 de julio asistía a ese homenaje de recuerdo a las víctimas y esta es una semana especial para ella porque este viernes, como comentaba Ana, es la entrega de los premios Princesa de Asturias, donde el año pasado ya pronunció su primer discurso público en el Teatro Campo Amor de Oviedo a la misma edad que lo hizo su padre. Creo que va a proceder ahora el rey a los saludos habituales, modificados en esta ocasión por la pandemia. Lógicamente esos apretones de manos, esos comentarios, bueno, pues quedan reducidos por las medidas de seguridad, por la situación sanitaria. Ahí están las presidentas del Congreso y el Senado, el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Lesmes, a quien mencionábamos, presidente del Consejo General de Poder Judicial, y el resto de los miembros del Gobierno, los vicepresidentes. Varios ministros se estrenan y entre ellos, como comentábamos antes, los de Unidas Podemos. Su primera participación, ahí estaba Yolanda Díaz en la fiesta nacional. Se completan los miembros de este gobierno de coalición: Santiago Illa, el ministro de Sanidad. Y a continuación, ministro de Consumo, sí. Alberto Garzón, de Seguridad Social y de Universidades. Y aquí están los presidentes autonómicos. Recordamos, solo hay 2 ausencias, además del Lehendakari y el presidente de la Generalitat de Cataluña. Javier Lambán lo hace por motivos de salud. Y Armengol pues ha considerado que no era conveniente desplazarse, ¿no? Es lo que ha dicho Almudena. Sí, consideraba que por las medidas sanitarias pues, que se están aplicando actualmente, lo que se recomienda es limitar los desplazamientos. Esa es la explicación que todo el mundo, que José Luis, con ese gesto simbólico de la mano en el corazón para saludar. En esta ocasión el personal militar lo tiene bastante más fácil. Sí, porque estáis más acostumbrados. Ahora se dirige la familia real a la tribuna que se ha colocado aquí en el Palacio Real para presenciar ese pequeño desfile. Antes habrá varios actos importantes también. Sí, ahora veremos cómo el general del aire, el GEMAT, se acercará a solicitar permiso a Su Majestad el Rey para iniciar los actos. La princesa Leonor, José Luis, volverá a colocarse a la derecha del rey, porque es el lugar que le corresponde por protocolo.
Es el lugar de precedencia, lógicamente. De hecho, aquí las imágenes están corroborando eso es lo que se ha dicho. Para iniciar los actos, que dará comienzo con el izado y homenaje a la Aquí vemos a Su Majestad el Rey saludando al Gemar, autorizando el inicio de los actos. Ahí está. Y el primer acto veremos cómo se acercarán hasta la zona 6 portabanderas con la bandera que se izará, y en este caso podemos mencionar que los que van a realizar ese trayecto son de los 3 ejércitos: Ejército de Tierra, de la Armada, Ejército del Aire, Policía Nacional, Guardia Civil, y en esta ocasión, con motivo del centenario de la Legión, como un hecho lógicamente de darle realce a este centenario, veremos a un cabo primero de la Legión que también participa en este izado de la bandera. El año pasado se produjo una de las anécdotas del desfile, que fue cuando el militar que transportaba la bandera, uno de los actos pues más espectaculares probablemente, casi siempre, tuvo un pequeño accidente. Y bueno, en el último minuto casi, afortunadamente sin consecuencias graves. Exacto. En este momento vemos cómo la bandera de la Guardia Real, con su escolta reglamentaria, se va acercando hasta el pie del mástil, donde se va a celebrar el homenaje y el izado de bandera. Es la imagen en directo desde el Palacio Real de Madrid, la conmemoración de la fiesta nacional con un acto militar reducido por la pandemia. Y enseguida comenzará el homenaje a los que dieron su vida por España, lo estamos viendo. Durante el acto de homenaje de bandera, la enseña será conducida hasta el pie del mástil por 5 miembros de la Casa de Su Majestad el Rey. 3 guardias reales. Aquí tenemos a los portabanderas, como mencionábamos, con los uniformes de cada una de las unidades a las que pertenecen. Aquí vemos Infantería de Marina, Legión, Guardia Civil, Ejército del Aire, Ejército de Tierra, Guardia Civil y Policía Nacional. Mencionabas a la Guardia Civil, hay que saludar a los cuarteles de la Guardia Civil, que hoy es el día del Pilar, su patrona. Exacto, hoy es la patrona de la Guardia Civil. Es importante cómo poco a poco, José Luis, la mujer se ha ido incorporando conforme han ido pasando los años, y cada vez vemos más mujeres en esta conmemoración. Sí, debemos recordar que, si no me equivoco, el porcentaje de mujeres dentro de las Fuerzas Armadas roza el 13%, y lógicamente el proceso ha sido continuo y al igual que los hombres, con el tiempo, con los destinos, pues lógicamente van alcanzando los empleos que corresponden a estos años que llevan en las Fuerzas Armadas. Es decir, las promociones dentro de las Fuerzas Armadas tienen los mismos ascensos independientemente de si es hombre o mujer. El proceso es el mismo. Entonces, lógicamente, como bien sabemos, ahora mismo tenemos la primera general y lógicamente es un proceso continuo.
Si me permiten, lo podemos mencionar también a la unidad que también ha intervenido anteriormente de los honores a Su Majestad el Rey, que es la batería de la Guardia Real, que es la encargada del disparo de las salvas de ordenanza. Y también yo creo que podemos adelantarnos, porque la pasada suele ser bastante rápida. Debemos indicar que la Patrulla Águila también participará en este acto de homenaje, que es una forma de aumentar la solemnidad, si cabe, de este acto, y es una forma que el Ejército del Aire tiene de sumarse a este homenaje a todos los que dieron su vida por España, pero de momento lo veremos a continuación. Y ahora comienza eso que es una de las novedades este año, esas condecoraciones que se van a entregar con motivo de la operación Balmis por ese trabajo que ha hecho el ejército, que han hecho los militares durante la pandemia, que siguen haciendo hoy en día. Por eso el esfuerzo que nos une, el lema elegido, tiene mucho sentido en ese contexto, en el contexto de cómo ellos se han unido a todos los que luchan. Mencionabas tú al personal civil que sigue ahí, y ellos también. Exacto. Colaborando para acabar con la pandemia. Sí. Y como mencionábamos anteriormente, en esta formación, en estos 6 representantes, podemos indicar que son lógicamente una forma de darle el homenaje a todos los que han participado en la operación Balmis. Aquí vemos como son personas que, como anteriormente en el acto de trasladar la bandera nacional, vemos todos los uniformes que forman parte de las Fuerzas Armadas Españolas. Vemos al uniforme de los cuerpos comunes del Ejército del Aire, Ejército de Tierra, Guardia Real, UME, Armada, es decir, todos están representados en estas 6 personas que están recibiendo ahora mismo la condecoración. Almudena, han hecho más de lo que nos imaginamos, porque en muchas ocasiones les hemos visto desinfectando residencias, centros sanitarios, trasladando enfermos y muchas veces también acompañando a los fallecidos que no tenían a nadie que les despidiera. Se han sentido obligados ellos a sustituir a sus amigos y seres queridos. Sí, la operación Balmis se llevó a cabo entre el 15 de marzo y el 20 de junio, nada más decretarse el estado de alarma. Duró 98 días y en total los miembros de las Fuerzas Armadas hicieron 20.000 intervenciones en 2.300 localidades. En los más de 3 meses que ha durado esta operación, les hemos visto, como has comentado, Ana, desinfectando residencias de mayores, hospitales, estaciones, aeropuertos, almacenes de alimentos. Primero fueron los miembros de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, pero enseguida se unieron militares de otras muchas unidades de los 3 ejércitos. Y durante el pico de la pandemia, en abril, llegaron a desplegarse 9.000 militares al día por toda España. Es muy importante, José Luis, el hecho de que se una el personal civil y el personal militar en esta celebración de la fiesta nacional marcada, como toda nuestra vida, por la pandemia, por ese lema elegido, el esfuerzo que nos une, que ha servido quizá no para unir a los dos. Yo creo que la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, de una pandemia que está atacando de una forma brutal a toda la sociedad española, sobre todo a los elementos más frágiles, yo creo que el esfuerzo debe ser común. Las Fuerzas Armadas no son más ni menos que un elemento más que lucha contra esta pandemia y sus consecuencias. Como bien se mencionaba, ahora mismo tenemos aquí una representación de los organismos civiles que también están luchando. Lógicamente, debemos por recordar a todas las personas que desde todos los ámbitos, desde todas sus responsabilidades, están intentando minimizar las causas de la pandemia, y por supuesto no es necesario nada más que recordar a aquellas personas que están, pues no sé, desde los supermercados, los camioneros, los taxistas, la sanidad, en cualquiera de sus aspectos, asistencial, laboratorios, etcétera, etcétera, que están luchando día a día para acabar con esta pandemia y sus consecuencias. Con lo cual yo creo que este acto, este homenaje, este Día de la Fiesta Nacional, no es ni más ni menos que una representación de todo ello. Hay que recordar que el rey también puso a la Guardia Real al servicio de esta operación y parte de su servicio de seguridad, que son de la Guardia Civil. Efectivamente, ahí, como hemos visto, uno de los condecorados, por el uniforme se distingue perfectamente, es un alabardero, es decir, forma parte de la Guardia Real. Y ahí vemos cómo se incorpora el personal civil a esa formación. Nos recuerda a todos las imágenes del homenaje a las víctimas del COVID del mes de julio, donde también se hizo especial hincapié en la unidad de todos en la lucha contra la pandemia. El homenaje a los
Efectivamente, esta imagen resume absolutamente lo que estábamos diciendo. Vemos distintas instituciones, distintos organismos, todos unidos bajo la bandera y, por supuesto, yo creo que con el ánimo clarísimo de que estamos sufriendo una pandemia que tenemos que luchar contra sus efectos y yo creo que en eso estamos. Aquí vemos tanto a los bomberos como a la policía municipal con su uniforme de gala también en un día como hoy, el día de la fiesta nacional, como mencionábamos. Quería comentar, Ana, una precisión sobre la lista de los presidentes autonómicos, porque estaba previsto que acudiese el presidente de la región de Murcia, pero él mismo en las redes sociales acaba de poner que no podrá estar junto al rey. Un contacto estrecho ha dado positivo por COVID. Se ha realizado ese PCR con resultado negativo, pero por precaución, como indican los sanitarios, estará en cuarentena los próximos días. Así que tampoco ha asistido Fernando sido muy rápido, López no nos ha dado Miras, tiempo, pero sí es el presidente de la región de Murcia. Aquí podemos mencionar también que se están acercando los guiones y banderines de las unidades participantes que están formadas ahora mismo, que forman parte de esta agrupación de honores. Se están acercando al mástil para el homenaje a los que dieron su vida por España. Podemos resaltar que en este homenaje también de forma extraordinaria vemos al guión de la Legión. Enseguida veremos también a la patrulla Águila, que como nos decíamos tenemos que estar atentos porque... Y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servir en los ejércitos, su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. Vemos como los portacoronas se acercan hasta el mástil y a continuación Su Majestad se acercará a pie del mástil para depositar la corona, acompañado del almirante jefe del Cuerpo Militar. A los que dieron su vida por España. Sobrecoge, José Luis, esta canción, La muerte no es el final. Es un momento muy emotivo y en el que yo creo que todos nos acordamos de los amigos, compañeros, familiares que ya no están con nosotros. Esto es algo que también
cumple con la tradición de cada año, ese homenaje a los que dieron su vida por España. En este acto de homenaje también veremos cómo la sección de la Guardia Real, que como mencionabas anteriormente, en esta ocasión está compuesta por personal de los 3 ejércitos, hará una descarga de fusilería después del toque de oración. El Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Hemos escuchado el responso y ahora será el toque de oración. Bien, aquí hemos visto el homenaje a los que dieron su vida por España, como hemos visto con la participación de la sección y la cámara que va en uno de los aviones de la Patrulla Águila. Sí, son aviones C-101 pertenecientes a la Academia General del Aire y tienen su base en San Javier, en Murcia. Hemos seguido todo el recorrido, cómo se iban acercando hasta el Palacio Real, y han pasado justo hace unos instantes sobre nosotros. Precisamente la Patrulla Águila ha sufrido una pérdida muy importante este año. También para ellos la participación tiene un carácter especial. Exacto, ellos me comentaban que tiene un componente muy especial de recuerdo hacia los accidentados que han tenido durante el último año, y por eso querían dar un toque de emotividad, si cabe, a este acto, y haciendo una solemne pasada, si es que se puede denominar así en esta ocasión, sobre el cielo de Madrid. Y a continuación vemos cómo los portabanderas y guiones van a su lugar de formación. Sí, porque vamos a recordar, José Luis, que van a participar todos los que han participado ya en los actos que han tenido lugar aquí en el patio de la Armería. Van a participar en ese pequeño desfile. Todas las unidades son de Madrid, salvo la Legión. Efectivamente, aquí hemos visto en estas imágenes las unidades que están desplegadas, que como mencionábamos son de la Guardia Real, Academia Central de la Defensa, Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire, sección de Infantería Marina, concretamente la Agrupación de Madrid. Tenemos una sección de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, y tenemos una sección de la Legión,
concretamente de la Brigada de la Legión, pero en el desfile veremos cómo esa unidad de la Legión se incrementa, si se puede decir así. Veremos cómo desfilan con un hueco con respecto a las unidades de paso ordinario. Pasarán ante Su Majestad los Reyes y las autoridades la escuadra de gastadores, unidad de música, banda y 3 secciones de cada uno de los tercios, en principio de la Brigada de la Legión, que es el que estamos teniendo ahora mismo aquí en el patio de la Armería, y luego también desfilará una sección del tercio del Melilla y otra sección del tercio de Ceuta. Mientras escuchábamos en ese homenaje a los caídos, se han oído algunos gritos. Ya hemos contado al principio de este programa especial que hay gente reunida en el exterior del Palacio Real de Madrid. Escuchábamos Viva el Rey y también Gobierno dimisión. Son algunos de los eslóganes que han estado repitiendo desde que se ha iniciado el acto aquí en el Palacio Real. Almudena, otra de las novedades de este año, no va a haber recepción. Decías que era un momento en el que los periodistas, permitía un acercamiento entre periodistas y políticos, charlar de otra forma. También se ha eliminado por la pandemia. Sí, el año pasado asistieron a esa recepción alrededor de 1.500 personas. Este año, por las circunstancias que estamos viviendo, para evitar esas aglomeraciones, se ha suspendido también el tradicional besamanos, y sin recepción pues nos quedamos sin corrillo. Es la primera vez desde que se instauró como acto central de la fiesta nacional que no hay un desfile al uso. Sí que se suprimió en 2 ocasiones durante 2 años por la crisis económica el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, que este año también se ha celebrado de manera especial, de manera virtual, que también estuvo el rey don Felipe. Ahí vemos a la Legión. Se está marchando, van a ocupar su lugar para el desfile, tanto ellos como el resto de las unidades que ahora mismo están en el patio. Ellos son los primeros en retirarse porque, como hemos mencionado, ellos desfilarán luego a su paso habitual, a su paso legionario, a 120 pasos por minuto, junto con sus compañeros que se han trasladado tanto de Almería como de Ceuta como de Melilla, que también son las unidades donde hay unidades de la Legión, junto con Ronda en Málaga. Luego, cuando desfilen, me gustaría explicar un poco cómo ha cambiado su papel y, sobre todo, cuáles son sus perspectivas de futuro. Pero estaría bien, José Luis, que explicáramos por qué todas las unidades están saliendo del patio de la Armería antes de que comience el desfile propiamente dicho. Sí, porque van a ocupar su orden, van a ocupar su sitio en la calle Bailén, para a continuación entrar otra vez en el patio de la Armería y desfilar ante Su Majestad el Rey y las autoridades. Ellos, como vemos, están ahora marchando a paso ordinario hacia la calle para colocarse. Aquí vemos a la Guardia Real, aquí vemos a la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire. Todos van a colocarse para a continuación desfilar ante las autoridades. Almudena, y se veía al fondo en formación todo el personal civil, todos los que están luchando en el esfuerzo que nos une en la lucha contra la pandemia, y los vemos que son los que no abandonan el patio de la Armería. Están representantes de Protección Civil, bomberos. Además de las Fuerzas Armadas, ellos también son los protagonistas. Es decir, lo recuerda el lema, esa llamada a la unidad de quienes siguen luchando y siguen actuando contra la pandemia, agentes forestales, bomberos, Protección Civil, miembros del SAMUR, Policía Nacional, Policía Municipal de Madrid, que también fueron los protagonistas en el homenaje del 16 de julio. Sí, en el homenaje del 16 de julio, que se buscó que estuvieran representados todos, también los ciudadanos que colaboran cada día. Lo que intentamos todos es colaborar en que esta situación se resuelva cuanto antes. Una imagen impresionante. Otro de los detalles importantes es que este año hace un buen día, un poco más frío de los anteriores, pero todo es importante después de tanto tiempo de preparación, José Luis, que es que el tiempo acompañe. Sí, evidentemente ha habido ediciones del 12 de octubre donde ha sido muy difícil el realizar los actos y podemos recordar alguna que otra ocasión, alguna que otra edición en la que se ha tenido que suspender el desfile aéreo por causas meteorológicas precisamente. Afortunadamente en esta ocasión no es así, las circunstancias son otras, pero lógicamente el que haya sol y siempre ayuda a darle un poco de realce a este tipo de ceremonias.
Aquí vemos como sí. el personal civil se va acercando hacia la zona de las tribunas de autoridades para asistir también al desfile de las unidades militares que ya están formando en las cercanías del Palacio de la Armería. Están lógicamente ocupando sus lugares para iniciar el desfile. Veíamos también en imagen al líder del principal partido de la oposición, a Pablo Casado. Han acudido también la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el presidente de Vox, Santiago Abascal, Adriana Lastra, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Y todo preparado para que comience ese desfile reducido con el que se conmemora hoy la fiesta nacional. ¿Cuál es la primera unidad? Nos decías, José Luis, que se va a ir. Son los que tenemos en pantalla. Está la escuadra de gastadores de la Guardia Real, a la que sigue la unidad de música, y luego la sección de la Huella Real, que como mencionábamos está formada en esta ocasión por personal de la Compañía Monteros de Espinosa del Ejército de Tierra, la Compañía Mar Océano de Infantería de Marina y la Escuadrilla Plus Ultra del Ejército del Aire, que son las que habitualmente forman el grupo de honores de la Guardia Real y que participa habitualmente en estas ceremonias institucionales. A continuación veremos cómo pasa la sección de la Academia Central de la Defensa, que como mencionábamos en esta ocasión está formada por personal del Cuerpo de Sanidad Militar, concretamente alféreces de cuarto, quinto y sexto de Medicina, y que tiene una proporción prácticamente al 50% de hombres y mujeres. Ahí los vemos con el uniforme verde distintivo después de la bandera de la Guardia Real, que pasará con su escolta correspondiente. Esta es la sección de la Guardia Real que mencionábamos anteriormente. La bandera con su escolta formada por 3 suboficiales. Aquí en esta imagen podemos contemplar lo que se denomina variación a la izquierda, donde vemos que están girando las unidades para pasar delante de la tribuna. Está la escuadra de gastadores, como podemos ver, con el fusil Mauser y los cordones característicos. Esta es la sección de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, la Escuadrilla Honores del Ejército del Aire. Ahora es la bandera con su escolta la que está realizando la variación para pasar delante de la tribuna. La sección de la UME y la sección de la Guardia Civil, como decíamos anteriormente, concretamente de la Agrupación de Reserva y Seguridad. Está la Academia Central de la Defensa, como decíamos. Esta unidad de la Guardia Civil tiene su base en Valdemoro, aquí en las cercanías de Madrid. Sí, recordamos eso que hemos dicho hace unos instantes, todas las unidades son de Madrid, salvo la Legión, precisamente cumplen su centenario y ahí se ha hecho una excepción y de hecho luego los veremos cerrar el desfile. La Legión, José Luis, que es una de las unidades más apreciadas por la gente. La Legión cuenta con 100 años de historia, pero además han sido 100 años con participación y en muchos conflictos, y la verdad es que ahí tienen lógicamente bastantes seguidores a lo largo de toda España, y además ha sido una unidad que se ha transformado absolutamente desde 1920 hasta ahora, el siglo XXI. Yo creo que ha sufrido bastantes vicisitudes y bueno, ya lo mencionaré posteriormente. Sí, cuando les veamos, que quizás podemos hablar un poco de sus planes de futuro que son importantes e innovadores en ese sentido con su historia. Ahora podremos comprobar cómo entre las unidades que estamos viendo habrá un pequeño hueco, porque hay que dejar espacio para que la Legión desfile precisamente con su paso habitual, el paso legionario. 120 pasos por minuto, has dicho. Exacto. Cuesta creer que sea uno capaz de dar tantos pasos. Lo consiguen. Además bastante tiempo. La verdad es
que es una tradición y entre una de las tradiciones de la Legión, y lo consiguen continuamente. Y vemos a la UME con su característica boina amarilla. Veremos cómo también la música finaliza, porque la Legión desfilará con su propia unidad de música, traen la banda de música y la unidad de música, y lo notaremos, yo creo que a través del sonido de ambiente lo notaremos clarísimamente cuando la Legión empiece a tomar posiciones, que de hecho ya las han tomado. Sí, porque nosotros tenemos un punto de vista privilegiado y están justo detrás de nosotros ya preparados para entrar en el patio de la armería. Y en ese uniforme se incluye este año la mascarilla. Nos recuerda a todos el esfuerzo que nos une y la situación por la que estamos pasando. Sí, es un elemento que ha pasado a ser cotidiano. Aquí vemos el toque de oración, perdón, el toque de atención. Aquí están. En la imagen tenemos a la escuadra de gastadores de la brigada de la Legión Alfonso XIII con base en Viator, en Almería. Después veremos a la banda de música y la unidad de música y las 3 secciones que hemos mencionado. Ahora sí podemos avanzar, José Luis, esos planes de futuro para la Legión, ese cambio importante. Sí, la Legión ha sido nombrada como Brigada Experimental 2035, donde se agrupan todos los proyectos de futuro del Ejército de Tierra para saber cuáles son los materiales, las tácticas, la doctrina de cara a los próximos años, y sobre todo para enfrentarse a las nuevas amenazas que, como estamos comprobando, son cambiantes, y por supuesto hay que adaptarse a ellas y sobre todo prevenirlas. Entonces la Legión es la unidad que se ha tomado para realizar estos ensayos y para, lógicamente, realizar todas estas transformaciones. Por ejemplo, podemos decir que la Legión es la unidad que está haciéndose cargo de verificar al nuevo vehículo de combate 8x8, que es uno de los programas más necesarios ahora mismo para el Ejército de Tierra y que se va a desarrollar en los próximos años. Aquí vemos lo que mencionábamos, a 120 pasos por minuto, la escuadra de gastadores. También debemos mencionar que van a desfilar detrás de la unidad de música los guiones y banderines de todas las unidades, de todos los tercios y de la brigada de la Legión, que recordamos conmemora sus 100 años. Sus 100 años. Curiosamente, la Legión, el decreto fundacional de la Legión está fechado el 28 de enero de 1920, firmado por Su Majestad Alfonso XIII, pero la Legión considera que realmente su aniversario es el 20 de septiembre, fecha en la que se alistó el primer legionario en Ceuta. Y a partir de ese momento es cuando se considera la fecha fundacional de la Legión. De hecho, todos los actos de la Legión conmemorativos del centenario y de la fundación todos los años siempre es el 20 de septiembre. Aquí lo vemos con su paso legionario característico. Y aquí tenemos a los banderines y guiones de todas las unidades de la Legión, de los tercios y de la brigada de la Legión. En circunstancias normales, a lo largo del año, todos los meses el rey tenía 1 o 2 actos con unidades militares. Este año se ha visto afectado por la pandemia, pero aún así no faltó ese pasado 20 de septiembre al centenario de la Legión en la base militar de Álvarez de Sotomayor de Viator, en Almería. Unos 2 kilómetros recorrieron el año pasado los participantes en el desfile. Hoy ha quedado reducido a
al patio de la Armería unos metros. Unos centenares de metros, sí. Podemos decir. La verdad es que sí, el año pasado, lógicamente, el Paseo de la Castellana es una vía de Madrid muy amplia que afortunadamente da para que se realice un desfile con cierta amplitud y, por supuesto, también con otro componente que hay que tener en cuenta, y es el de la posibilidad de utilizar vehículos acorazados y vehículos de transporte que en esta ocasión, como es lógico, no se pueden utilizar, y también tiene capacidad para darle visión al desfile aéreo, que le da bastante espectacularidad a la celebración del Día de la Fiesta Nacional. Como se apuntaba al inicio, este acto atraía a muchas personas, no solo de Madrid, sino que venían desde otros rincones de España, de otras comunidades familiares, también de las personas que participaban en los desfiles. Sí, era una especie de fiesta del personal que se acercaba a la Castellana para ver el desfile y para saludar a muchos de los militares y guardias civiles que participaban en esa celebración. A punto de terminar, vemos cómo va abandonando la Legión el patio de la Armería. Ahora veremos cómo Su Majestad el Rey se acerca a saludar a las autoridades y sobre todo a los jefes de las unidades que han participado en el desfile. Que son estos que vemos que se están acercando ahora mismo. Hemos visto también que la ministra de Defensa se acercaba también. Y ahí están los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. Aquí vemos en las imágenes como los jefes de cada una de las secciones se presentan ante Su Majestad el Rey y lógicamente hacen el saludo reglamentario. Como decías antes, José Luis, el cambio para los militares no es tanto como para todos nosotros. El saludo militar sigue siendo el mismo. Sí. Aquí vemos a los jefes de las distintas unidades también de la Legión. A punto de terminar la parada militar, el acto con el que se conmemora la fiesta nacional, un desfile reducido por la pandemia y resumido en ese eslogan elegido, el esfuerzo que nos une, donde además de los militares han estado representados los portavoces de los representantes también del personal civil que ha luchado y sigue luchando contra la pandemia. Y vemos ahí como el rey saluda al presidente del gobierno. Nos habíamos visto juntos al llegar. Un poco más de una semana han coincidido en 3 actos, si no me falla la memoria. El viernes pasado en Barcelona en la entrega compartieron de unos premios. Algo más de 2 horas en la Ciudad Condal, y el martes en la reunión del patronato del Instituto Cervantes. Otros años esta imagen avanzaba la recepción que iba a tener lugar en el Palacio Real, no solamente con los que habían asistido al desfile, sino también representantes de todos los ámbitos de la sociedad, un acto que ha quedado eliminado también por la pandemia este año. Uno de los objetivos era que no se produjeran aglomeraciones. Hemos visto cómo las distancias se han respetado en todo momento, las distancias de seguridad. El rey tiene mañana agenda aquí en Madrid, va a presidir los premios Autónomo del Año, y el viernes los reyes y sus hijas se desplazarán a Oviedo para las actividades previas a los premios Princesa de Asturias. La entrega de los premios es el viernes, yo creo que ellos llegarán el jueves, ¿no? El jueves por la tarde. El jueves por la tarde, jueves sí. por la tarde. Y la entrega será el viernes por la tarde, y el jueves participan en varias actividades que se han programado previas a la entrega de los premios. Lo contaremos aquí todo en Televisión Española, igual que hemos ofrecido en directo la conmemoración, la celebración reducida este año de la fiesta nacional. Ya prácticamente
se ha quedado vacío el patio de la Almería en el Palacio Real. José Luis Gutiérrez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Almudena Guerrero, gracias, compañera. Nos despedimos así, lo vamos a hacer con un resumen de las mejores imágenes de lo que hemos vivido en esta última hora y que les hemos ofrecido en directo en Radio Televisión Española. También lo contaremos luego en el telediario. Hasta luego, buenos días. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Me alegro. La Guardia Real se dirigirá a su puesto junto al mástil, donde se izará en representación del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. Primero de Infantería de Marina, don José Ramón González Trever. Homenaje a los soldados de todos los tiempos. En España, su pasión eterna. Por personal de las banderas y grupos de la...